Muy buenas noches, una vez más, mis amados hermanos y hermanas. Qué maravilloso para nosotros estar una vez más juntos para deleitarnos del alimento espiritual, para deleitarnos de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así ser cristianos fuertes para continuar en esta gran lucha y en esta gran batalla, donde realmente tú y yo tenemos que salir victorioso para la honra y la gloria de nuestro Dios. Qué maravilloso. Vamos a, como todos los jueves, veníamos estudiando Primera de Corintios. Esta noche nos toca Primera de Corintios, el capítulo 5. Vamos a dar inicio a ese capítulo 5, donde hay muchas cositas ahí supremamente importante que tú y yo tenemos que aprender para poder vivir haciendo siempre la voluntad de nuestro Dios. Sin más preámbulo, vamos a orar y vamos a iniciar. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es en las alturas de los cielos, la alabanza, la gloria, el loor y la majestad sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque eres nuestro Padre eterno, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro todo. Te damos gracias. Te damos más gracias aún porque eres todo para nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos perdón por las faltas, las equivocaciones y los errores que hemos cometido durante el día. Por favor, perdónanos y ayúdenos a continuar viviendo con temor y temblor delante de ti, haciendo tu santa y bendita voluntad. Perdónanos y límpianos de todo mal. Ahora, bendito Señor, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios, el capítulo 5. Te pedimos, oh Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad. Que sea tu Santo Espíritu enseñándonos. Que sea tu Santo Espíritu abriéndonos nuestro entendimiento para que podamos realmente asimilar estas maravillosas enseñanzas tuyas y poder vivir haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Ilumínanos y llénanos siempre de ti. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis amados, hoy nos toca el capítulo 5 del libro de Corintios, que reza un caso de inmoralidad juzgada. Por supuesto, cuando vemos un caso de inmoralidad juzgada, muchos pueden hacerse la pregunta, pero ¿cómo así inmoralidad? ¿En el pueblo de Dios puede haber inmoralidad? ¿Puede haber gente inmoral? Por supuesto, no debía ser. Porque, como el apóstol mismo nos ha dicho, hemos crucificado la carne y que estamos viviendo en espíritu. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿cómo así hay casos de inmoralidad? Es simplemente allamente porque este caso muestra que no había santificación en estas personas y que el Espíritu de Dios
no estaba obrando. Y por esta razón tenemos que hablar eso en esta noche para que cada uno de nosotros podamos entender realmente. Habíamos dicho, es muy fácil de saber si somos carnales o si hemos nacido de nuevo, porque las escrituras nos dice, si somos carnales, comportaremos como carnal, pero si somos espirituales, comportaremos también espiritualmente, es decir, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y no andaríamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Entonces, desafortunadamente, en medio del pueblo del Señor sucede cosas y que es necesario tocarlos porque el apóstol Pablo lo tocó y nosotros tenemos que entenderlo. Y ahí hay un mensaje directo, hay un mensaje supremamente profundo y que nosotros tenemos que meditar en este mensaje. Vamos, iniciamos el verso 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué caso tan aberrante, impresionante, sorprendente, porque la escritura misma dice que no se puede descubrir la desnudez de los padres. La misma escritura aconseja al pueblo de Dios a vivir en santidad. Pero como vivir en santidad no es una cuestión, yo digo, yo quiero vivir en santidad y ahora yo estoy viviendo en santidad. No, porque nosotros sabemos perfectamente la única forma de vivir en santidad es que el Señor Jesucristo sea en nosotros viviendo su vida por medio del Espíritu Santo. Es la única forma de vivir en santidad. Todas las personas que tratan, que se esfuerzan, que están mirando a ver cómo, no lo lograrán, porque vivir en santidad no es una cuestión de esforzarme, no es una cuestión de tratar, no es una cuestión de hacer esfuerzo mío. No es una cuestión de que como yo sé, las escrituras dicen, entonces tengo que lograr. No es una cuestión esa. Porque esto no depende de la capacidad humana, sino depende directamente del actuar del Señor Jesucristo en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Por esta razón, ayer habíamos hablado de andar en espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu y son antagónicos, es decir, son enemigos, batallan entre sí. Entonces, para nosotros realmente vivir en santidad, para hacer lo que es correcto, indefectiblemente el Señor Jesucristo tiene que morar en nosotros y es Él que va produciendo en nosotros el querer y el hacer conforme a su santa y bendita voluntad. Partiendo de que cuando el apóstol escuchó eso, no lo pudo creer. Dice, ¿es cierto eso?
Lo que estoy escuchando ahí, que entre vosotros hay fornicación, y de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen a la mujer de su padre. ¿Cómo así? Dice, no, eso es imposible. Y conforme a lo que estamos viendo ahí, tanto esta mujer del padre de este hombre y este hombre mismo es un demonio. Porque es increíble que una fornicación tan perversa, tan maligna, puede estar aconteciendo en medio del pueblo de Dios. Y nosotros, por supuesto, esperamos que nada de eso esté sucediendo en medio del pueblo de Dios hoy en día. Porque es horrendo. Horrendo, perverso y maligno. Y vamos a ver la determinación del apóstol Pablo, que nosotros sabemos perfectamente. El apóstol Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo para hacer esta amonestación. No fue amonestación de Pablo porque quiso, no, sino fue el Espíritu de Dios para desarraigar, arrancar este mal, para que este mal no contaminara a todo el pueblo de Dios. Entonces, él se sorprendió, como todos nosotros podemos sorprendernos, que porque se supone, si el Espíritu de Dios nos está dirigiendo, ningún tipo de fornicación debe haber en medio del pueblo de Dios. Sin embargo, como estamos viviendo en medio de un mundo perverso y maligno, en medio del mismo pueblo de Dios, puede haber cizaña, puede haber demonios revestidos de cristianos. Entonces, estas cosas pueden estar sucediendo. Pero ojo, cuando estas cosas están sucediendo, esto muestra de que realmente los demonios están actuando en medio del pueblo de Dios. Y ahora él dice, esto es sorprendente. Y como había dicho antes, lo repito, espero que un comportamiento así no esté sucediendo en medio del pueblo de Dios. De pronto en el pueblo hay unos que dicen, no, es que bueno, es malo de que el otro tenga la mujer de su padre y de que la otra tenga el marido de su mamá. Entonces, pues entre primos, tíos, tías, entonces esto puede hacerse. Todo eso es perversidad. Porque nosotros somos un pueblo santo, somos un pueblo puro, somos un pueblo que pertenece al Señor y debemos vivir conforme a la voluntad del Señor. Hoy estamos viendo tantas cosas en el mundo y parece ser que el cristianismo, en medio de su apostasía, se ha apostatado en todos los ámbitos de la palabra. Claro, ¿por qué razón? Porque el espíritu de la apostasía es espíritu de Satanás. Por esa razón podemos ver hoy en día tantas cosas que están sucediendo en medio del pueblo, porque muchos creen que estas cosas son normales. No, yo no tengo que juzgar al mundo porque realmente no tengo nada que ver con el mundo, porque el mundo Dios se encargará. Y además el Señor Jesucristo sí nos dijo, el mundo ya ha sido juzgado, ha sido ya condenado.
condenado porque no creen en el Señor Jesucristo, no aceptan al Señor Jesucristo, y todas las personas que están en el mundo están siendo gobernado, conducido, enseñado, cabalgado, montado por el jinete que se llama Satanás y todos sus demonios. Entonces, no hablamos de lo que está sucediendo en el mundo, porque a veces tendemos a mirar en el mundo y ponernos a señalar lo que está sucediendo, escandalizarnos por lo que está sucediendo en el mundo, cuando realmente en medio de nosotros está sucediendo qué cosa supremamente aberrante, supremamente absurdo, supremamente inapropiado. Pero a veces para excusarnos, entonces dirigimos nuestras miradas al mundo pensando que así nos estaríamos consolándonos. No, hermanos. No. Por esa razón el apóstol se sorprendió y dijo, estas cosas no suceden en el mundo. Y aunque sucedieron en el mundo, como hoy por hoy que vemos a los hermanos quitando las esposas a su hermano, y la hermana enamorándose del esposo de la hermana, entonces de la primos enamorándose de su prima, y prima enamorándose de su primo. Hemos visto a padres enamorando de sus hijas y las hijas enamorándose de sus padres. Hemos visto a madres enamorándose de sus hijos y los hijos enamorándose de sus madres. Esto es totalmente un desastre. Pero en medio del pueblo de Dios no existe este espíritu depravado. No existe este espíritu perverso. No debe existir este espíritu maligno, destructivo, de incesto y de tantas otras cosas. No debe existir en medio del pueblo de Dios. Pero no debe existir, pero de que están aconteciendo, sí, claro que sí. Están aconteciendo, y por esa razón la amonestación a esta inmoralidad destructiva y perversa. Verso 2 y nos dice, ¿y vosotros estáis envanecidos? Es decir, todo eso que sucede, pero todo mundo se cree y se dice, es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Predican, cantan. Es aberrante. Uno realmente que puede preguntarse, pero ¿cómo puede alguien haciendo eso, pero está cantando, alabando al Señor? ¿A qué Señor está alabando? ¿A qué Dios? Y muchas otras cosas más. Y dicen, no, es que vamos a orar. ¿A quién están orando? ¿Al demonio? Porque esas actitudes son actitudes de demonios. Y cuando se comete estas actitudes, entonces se está diciendo tácitamente quién es realmente está dirigiendo, es decir, la carne. Y todo lo que hace la carne son obras del maligno. Entonces, podemos comprender perfectamente la situación. Pero a pesar de eso, muchos se envanecen, que muchos se creen los mejores cristianos. Por esa razón, a veces nosotros no entendemos el por qué, porque hay tanta perversión en esta corrupción total, en esta gran apostasía. Nos encontramos que muchos se preocupan de que las faldas sean largas, pero no se preocupan
de que realmente el espíritu sea santificado, porque las faldas largas no dice que la hermana que lo lleva es una hermana santa. Yo he visto que dicen, no, ahí está el vestir del cristiano, de la cristiana. Ahí está. Entonces, si se viste de pantalón o se viste con ropas apretadas, entonces esa es una perversa. Pero ¿qué cantidad de aquellas que se visten de... No, es decir, hasta el cuello siquiera se puede ver porque tapan todo el cuello, del cuello desde abajo, lo tapan todo y a veces la vestimenta está barriendo el polvo supuestamente para mantener una santidad cuando realmente la santidad viene es del interior. Y nosotros no podemos caer en esta desgracia. Primero necesitamos, si mire bien eso, primero necesitamos que la santidad sea interior. Y que si esta santidad esté en el interior, sencillamente se brotará en el exterior. Por esta razón el Señor Jesucristo sí decía, muchos se preocupan por lavar el vaso en la parte exterior, pero en la parte interior está lleno de inmundicia. Muchos pretenden lucir una santidad externa. Se llama eso aparentar. Se llama esto mostrar, porque quieren al fin y al cabo mostrar que tienen una relación con Dios. Pero a veces esta relación que quieren mostrar que tienen con Dios, y este Dios es Satán. ¿Por qué razón? Porque si el interior está lleno de perversión, si el interior está lleno de concupiscencia, si el interior está lleno de deseos, vestirse, puede taparse los ojos, pueden poner gafas que para no ver, pero el hecho de no ver no significa que la mente no esté trabajando. El hecho de tapar los oídos no significa que la mente no esté trabajando, porque la concupiscencia no es algo exterior, sino es algo interior, que está en el corazón, que está en la sangre, que está en las arterias, en las venas, que está en este cuerpo carnal, que está ahí adentro y que muchas veces quiere salir y sale. Y de pronto nos quedamos sorprendidos porque como hemos creído que somos tan santos por nuestra forma de vestir, que somos tan santos porque estamos ayunando, que somos tan santos porque estamos participando en vigilia. Entonces, todas estas ceremonias, todas estas cosas exteriores no definan que somos espirituales, no definan que somos hijos de Dios, porque esa es la apariencia. Por esa razón, si él dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es decir, realmente deberíamos estar más preocupados por la santidad interior. Deberíamos más preocupados para que el Señor Jesucristo viva en nosotros. Por esa razón yo siempre y seguiré repitiendo, no tenemos que mostrar a nadie nada. Pero estamos viviendo un cristianismo aparente, de apariencia, y que nos preocupamos más por tratar de lucir exteriormente una santidad
cuando realmente en el interior nosotros sabemos perfectamente que está más sucio que cualquier otra cosa. Por esa razón nos equivocamos, porque nos lisonjeamos de nuestra santidad, fanfaroneamos de nuestra santidad. Podemos pasar 5 horas de rodilla y estar orando y todo el mundo dice, uy, pero qué hermano tan consagrado, qué hermana tan consagrada, mídese, pasas 5 horas de rodilla, pero no se sabe en su interior lo que realmente está sucediendo. Y nos quedamos engañados. A veces decimos, uy, pero estos pastores son el cielo porque realmente están conectados con el Señor, porque cuando predica la iglesia llora y supuestamente los demonios huyen, pero a veces el peor demonio que debería huir es el demonio que está en su interior, en su carne, que le está devorando, pero la apariencia es que todo está bien. Todo está bien, porque Él es el hombre de Dios, es el profeta de Dios, es el evangelista de Dios, es el cantor de Dios, y nosotros nos vivimos en esta apariencia más mentira que igual a existencia. Entonces queremos vivir esta vida desordenada así, pero espiritualmente sabiendo que nosotros estamos engañando supuestamente a los que nos rodean. No, el verdadero engañado es uno mismo, porque al fin y al cabo los hermanos no pueden ni salvarnos ni ayudarnos a salvar. Y no pueden tampoco condenarnos, porque esto no está en la potestad de ellos. Pero ¿qué pasa? A veces tememos las críticas, pero no tememos la condenación eterna. A veces tememos, pero ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la pastora? ¿Qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir la gente en la iglesia? Entonces, con esta falacia que estamos viviendo de preocuparnos por lo que van a decir, entonces vivimos interiormente una suciedad, un mar de suciedad, un mar de mentiras, un mar de engaño, y que realmente nos está carcomiendo estos gusanos interiormente, pero nos sentimos felices, nos sentimos, todo está bien si la gente dice, uy, qué cristiano, uy, qué cristiana, uy, qué pastor, uy, qué cantor, qué salmista, uy, qué profeta, qué profetiza. Entonces nos sentimos gozosos con ello, cuando nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando en el interior de nosotros, y el Dios nuestro no juzga lo que aparenta, sino Él juzga de lo interior. ¿No deberíamos estar preocupados más por lo interior? A veces el que se para en el púlpito y que se pone a escandalizar por todo, la hermana lleva la farda muy cortica, ¿y qué tal que la hermana es lo único que tiene? Es lo único que tiene. No si lleva un pantalón y todos los ojos perversos, de todos esos ojos concupiscentes, entonces están diciendo, no, pero si fuese cristiana se miraría así y no andaría así. Pero ¿qué tal es lo único que tiene? ¿Qué tal? Pero ¿y nosotros que podemos poner hasta quién sabe qué encima,
para tratar de engañar a los demás, estamos condenados y de pronto la hermanita que está con la fardita corta, pero va a ser salva, que porque hemos visto todos los judíos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, toda esta gente que se creían la crema del judaísmo, todos se salvaron, la prostituta, todos se perdieron, mejor dicho, todos estos sacerdotes, todos estos fariseos se perdieron, la prostituta se salvó. El ladrón en la cruz que estaba a derecha se salvó. ¿Y cuántos pecadores más no se salvaron? Muchísimos se salvaron. Y que toda esta gente les tenía señalado, les tenía como corrupto, como gente pecador, que decían los ciegos eran porque habían nacido en una familia de pecado, habían nacido de fornicación, habían cometido algunas cosas, los pobres eran pobres porque eran gente pecadora, pero todos estos que se creían, todos estos se perdieron. Y el infierno les está esperando para que cuando el Señor Jesucristo retorne y juzga todo eso y vayan donde realmente tienen que irse. Pero estos que eran pecadores se salvaron. ¿Por qué? Porque una cosa es vivir aparentando. Una cosa es vivir mostrando. Una cosa es vivir con una falsa piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pero nosotros, ¿para qué hacemos una cosa esa? ¿Para qué nos enredamos a mentirnos, a engañarnos? A estar en cuartos escondidos de los hermanos, pero sabiendo que el cuarto está abierto delante del Todopoderoso y Él está mirando, sus ángeles están mirando, son testigos. No hay forma de esconderse. Te metes en un motel, el Espíritu de Dios, los ángeles de Dios. Entonces, como tú dices que tú eres cristiano, entonces ellos están ahí mirando la perversión tuya, mientras cuando tú salgas, tú haces oración, hacen unas oraciones hermosas, bonitas, hasta ellos creen que las oraciones bonitas es lo que Dios acepta. Muchos se ponen a recitar oraciones de los demás pensando, no, si este hombre ha hecho esta oración, si esta mujer ha hecho esta oración, es porque está totalmente conectado con Dios. Entonces yo tengo también que repetir esta oración y así me estaré conectado con el Señor. No, hermanos, por favor, no debemos engañarnos. Ya es el momento de verdad de ponernos serio. De no estar buscando la gloria de los hombres, porque los hombres, como el Señor si dice en la palabra, colocándoles todos en la balanza, son menos que nada. Menos que nada, colocando todos los hombres, todos los 8,000 millones de habitantes que están en el planeta, colocándoles en la balanza del Señor, son menos que nada. Entonces, ¿por qué tenemos que estar preocupados por lo que dicen, por lo que piensan de nosotros, cuando realmente teníamos que preocuparnos es por lo que dice Dios de nosotros? Vosotros estáis envanecidos. Se creen los mejores cristianos. Se creen los mejores profetas. Sé que Dios no puede hablar más a través de nadie, sino a través de ellos. Se creen los mejores evangelistas. Se creen los mejores cantores.
se creen los mejores, y mientras en todas estas cosas, lo que hacen en sus casas o lo que hacen fuera de sus casas es horrendo. Lo que hacen en la noche es horrendo, pero no están viendo que están en la presencia del viviente. Esto. Por esa razón el Señor Jesucristo sí decía, yo le voy a enseñar a quién hay que temer. No teme del hombre. No teme el hombre cuyo su aliento está en su nariz. No, teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego eterno. Realmente teníamos que tener pavor. Entonces, si bien es cierto, no hay ojo humano que nos está viendo, pero sabemos que Él lo ve todo. Aunque hiciéramos hueco en la tierra y nos metiéramos ahí en el hueco de la tierra y nos tapamos, no lo podemos hacer fuera de la vista de nuestro Dios. Entonces, es mejor, millones de veces mejor de estar andando delante del Señor con temor y temblor, pero no delante de los hombres, porque lo único que pueden hacer los hombres de nosotros es simplemente criticar. Y mientras están criticándonos, se están ensuciándose también, porque para criticar hay que contemplar. Y muchos se vuelven espía de los hermanos cuando realmente tenían que volverse espía de sí mismo. Pero no, viven y creen que todo está bien. Creen que por estar en X o Y congregación, que no son iglesias, son congregaciones, son sectaristas, porque la iglesia de Dios es una sola. No hay 2, 3, 4 iglesias. No, la iglesia de Dios es una sola y cada uno de ustedes, donde quiera que estemos, somos parte de esta iglesia universal de Dios. Pero que están, entonces temen a la gente, pero no temen al Señor. Y eso es necesario. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometiere tal acción? Es decir, que nosotros mismos deberíamos que sentirnos horrendo. Deberíamos realmente lanzarnos y no querer ver absolutamente a nadie, pero muchos viven en este estado. Muchos están predicando, es decir, todo eso está en esta inmoralidad juzgada, pero todos dicen, no, es que Dios tiene la iglesia que puede ser afeminada, puede ser efeminado, es decir, no hay nada en ese sentido, porque lo más importante es que adoremos al Señor. Eso no es así, mis queridos hermanos. Eso no es así. Verso 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Claro, el apóstol Pablo tenía la autoridad del Señor, porque era su apóstol, era su siervo, era un hombre consagrado, era el hombre que tenía que evangelizar a todos los gentiles. Él tenía esta potestad sobre el pueblo de juzgar y realmente de tomar determinación. Pero esta determinación que estaba tomando, no porque era contrario,
sino no, quería mantener al pueblo de Dios santo para el Señor. Y llega y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. La iglesia de Dios está en esta gran apostasía. El mundo cristiano está en esta gran apostasía. Porque los hombres han despedido al Espíritu Santo y ellos se han sentado en la iglesia de Dios como Señor y ellos han conducido a la iglesia de Dios a la apostasía. A la iglesia de Dios a vivir una vida de apariencia. Han enseñado al pueblo a andar en la carne. Por esa razón, la gran apostasía. Porque muchísimas cosas se permiten en el pueblo de Dios. Muchísimas. Pero como los ojos no los ven, entonces todo el mundo cree, ahí no pasa nada. Y no es solamente esto de este caso inmoralidad, sino hay un montón de cosas que el apóstol más adelante nos va nombrando, y si nosotros realmente nos vemos en esa situación o vemos la iglesia sumergido en eso y que muchos creen que así es correcto, pero en el lenguaje del Señor no es así. No es así. Entonces se nos dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Por qué razón? Porque ya Satanás lo estaba utilizando. Estaba utilizándolo. Es decir, tratando de enamorar a los hermanos o a las hermanas. Es obra de Satán. Es obra de Satán. Y nosotros no lo entendemos. Es lo mismo hoy en día. Nosotros hemos visto cristianas besando en la calle como cualquier mundano. No estoy juzgando a los mundanos, porque esto no es mi papel. Pero estoy tomando el ejemplo, como ellos ven que eso es algo normal. Entonces dicen, no, es que cuando las ganas de besar se nos llega, que es la carne, entonces besan y creen que están adorando a Dios. Tienen un novio, una novia hoy, y los jóvenes en la iglesia cambian de novia como cambian de camisas. Y las chicas cambian de novio como cambiando de blusas. ¿Les parece correcto? Y esto es por qué esto sucede, por la apostasía del pueblo de Dios. Porque ya no sé, como al fin y al cabo, si estamos besando, somos simplemente novios. Al fin y al cabo, estamos teniendo relaciones íntimas, somos solamente novios, porque al fin y al cabo no hemos hecho todavía ceremonia para decir es que estamos casados. Y no han vendido en el pueblo de Dios que el casarse es la ceremonia que se realiza, es la gente que se invita, es el pastor que se para a dar un discurso. Entonces ese es casar, cuando realmente en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de Dios,
tan pronto que un hombre duerme con una mujer, ya están casados. Pero no, dicen que no, es que no hemos casado, pero sí dormimos, es que el hermano echa mucho cuento a la hermana y a la hermana también, entonces dormimos, pero nada pasó, ya están casados, porque durmieron. Casar significa intimarse. Significa conocerse. Cuando nosotros estamos leyendo en la Biblia, dice, Adán conoció a su mujer Eva y dio a luz a Abel, dio a luz a Caín. Conoció a su mujer Eva y dio a luz Set. Y así Abraham conoció a Sara y dio a luz a Isaac. Jacob conoció a Lea y dio a luz tal hijo. Y conoció, es la palabra conocer en el lenguaje bíblico, significa intimar, significa entrar en relación con. Esto es el casar. No, el hacer una ceremonia, entonces es querer invitar a la gente a participar de esta decisión que hemos tomado de estar juntos y queremos que el Señor nos bendiga esta decisión que hemos tomado. Entonces invitamos a la gente como testigos para que participen con nosotros, les repartimos alimento para que se festejan con nosotros, pero este pastor que se para, este sacerdote que se para, este ministro que se para a decir unas palabras y que Dios los une y todo eso, entonces lo que Dios une no lo separa el hombre, es así, porque tú tomas la decisión de unirte con esta mujer y de conocerla. Es tu decisión, es decisión de ella, ya son esposos. Pero hoy en día la filosofía que se vende en medio del pueblo de Dios es que no, todavía no eres casada, puedes estar durmiendo con 2, 3, 4, 5 y cambiar de camisa, cambiar que así, pero esto se llama santidad. Y se consideran cuando ya la ceremonia se hace, entonces ya ellos dicen, sí, ahora sí, nosotros somos casados. No, hermanos, esto no es así. Por esta razón el Señor Jesucristo sí decía, como en los días de Noé, como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. Y la gente que piensa es que casándose y dándose en casamiento es cuando se separan. Sí, esto también es parte, pero el asunto es cada vez que tú besas con alguien y que tú sientes y ella siente, entonces ya están casados. Cada vez que duermen con el hombre o con la mujer, que entonces ya se casan. Pero como ellos no lo entienden, están casándose y descasándose y todo eso, y piensan que nada pasa. Y todo eso es inmoralidad en medio del pueblo de Dios. Y es necesario que todo eso se entienda por qué razón. Así Satanás hace fiesta en medio del pueblo de Dios, porque él ve todo lo que está sucediendo, porque él es el instigador, él es quien lleva a eso. Y muchos dicen, no, es que el pastor no me ve, el hermano X no me ve, nadie que me ve, el esposo no me ve, la esposa que no me ve, entonces todo está bien. Cuando los ojos del Todopoderoso, el omnipresente, lo está mirando, porque Él está en todo lugar. Y más aún con los millares y millares de ángeles que Él tiene como testigos, están viendo y nosotros pensamos que nada pasa.
Y con ese mismo espíritu de que nada pasa es lo que permite la fornicación. Porque nada pasa. Nadie nos está viendo. Podemos escondernos delante de todos. Al fin y al cabo, nadie nos está viendo. Pero el Señor está viendo. Entonces, si dice, y el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, se necesita que este hombre carnal, que los deseos de la carne sean destruidos, sean consumidos, para que el espíritu sea rescatado. Esto es lo que realmente nos está diciendo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura enleuda toda la masa? Es necesario que entendamos un poco de levadura enleuda toda la masa. Un besito enleuda toda la masa. Un toquecito enleuda toda la masa. Pero como al fin y al cabo hoy en día en la iglesia que de Dios está la liberación femenina, entonces ellas también pueden hacer, entonces ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Que porque estos arcaicos, entonces que vienen a decir que no se puede, que no se debe, entonces son gente arcaicos, son gente pasado de moda y que las escrituras, entonces hay unas partes que les conviene y lo aceptan y hay otras partes que no satisface los deseos de ellos, entonces no lo aceptan, entonces esto no es inspirado por Dios. Sino hay muchos que pueden decir, no, ese es problema del apóstol Pablo, pero esto no lo habla el Espíritu de Dios. Ya ellos toman la decisión donde habla el Espíritu de Dios y donde no habla el Espíritu de Dios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En todo el sentido. En todo el sentido. Un poco de levadura enleuda toda la masa. Nosotros tenemos que entenderlo como hijos de Dios. Tenemos que guardarnos para el Señor Jesucristo. Pero de pronto ustedes van a decir, pero pastor, no podemos guardarnos. Es verdad, no lo podemos hacer. Pero el Señor Jesucristo nos guarda a través de su Santo Espíritu, nos guarda. Y debemos estar pidiendo, Señor, guárdanos, Señor. Señor, guárdanos. Pero como las hermanitas ven tantas telenovelas amorosas, tantas telenovelas de engaño, tantas telenovelas de sexo, porque todas las películas, si no le meten sexo, no hay película. Todo el mundo dice, no, es malo. Si no le meten sexo, no le meten violencia, entonces no hay película. Y como las hermanitas que se quedan en casa, pasan el tiempo es viendo y no entienden de que todo lo que vemos va directamente al cerebro y estamos aprendiendo. Tarde o temprano dará su fruto. Nadie se levanta un día decir yo voy a fornicar y se va a fornicar. No. La fornicación es algo que se va trabajando en la mente y llega el momento que se consuma. Pero no se entiende eso. Como al fin y al cabo tenemos que vivir mentira más apariencia. Es mejor aparentar. Es mejor mostrar.
para que los demás vean, es mejor la santidad externa. Es mejor preocuparse cómo se vista o no se vista, pero cómo realmente el alma debe encontrarse, no se encuentra, y se utilizan mal la palabra que de Pedro, que las mujeres, la hermosura no es la belleza exterior, sino es la interior. Entonces, que ellos que dicen no hay que pintar, no hay que por aquí, no hay que por allá, porque esta apariencia es mala, entonces se tienen la cara bien lavada, pero es santidad. No, hermanos, la cara sin pintura no es santidad. El corazón sin pintura es santidad. El corazón bien arreglada, bien adornada, es santidad. El corazón revestido del Señor Jesucristo es santidad. Nosotros no podemos engañarnos, que porque venimos mucho tiempo engañándonos después de la libertad religiosa, estamos viviendo un engaño impresionante, porque el concilio de iglesias empiezan a hacer, los hombres comienzan a meterse, el ecumenismo comienza y todo se vuelve un 8. Entonces cada secta, cada grupito ponen sus normas y sus leyes, pero no ponen las normas y las leyes de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros es lo que nosotros tenemos que tener. Por esta razón se nos dice, limpiaos pues, el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Como al fin y al cabo hoy en día el cristianismo es más judaizante que del Señor Jesucristo. Entonces todos estos judaizantes están judaizando a la iglesia, y vuelve a la iglesia otra vez bajo que la ley, bajo unas normas y bajo unas cosas que en aquel tiempo era necesario hacerlo, porque Dios estaba preservando para el nacimiento del santo, del Mesías. Pero ahora el Mesías ha llegado, la levadura vieja tenemos que despacharlo. El pan enleudado, el pan judaico, judaizante, tenemos que deshacernos de ello y comenzar a tener la masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ahora vivimos en el Señor Jesucristo. Y esto es por esa razón la apostasía. Porque no hemos dado al Señor Jesucristo el lugar que le corresponde. No nos hemos sometido a la conducción del Espíritu Santo. Nos hemos sometido a la conducción de todos los pensamientos de hombres, de todos los tremendos teólogos, de todos los tremendos maestros, de todos los tremendos, pero el verdadero maestro que Dios ha estipulado para que nos conduzca a toda verdad, lo hemos desplazado. Y hemos dado espacio a hombres mortales y que creemos, porque hablan lindo, porque cantan lindo, porque hacen oraciones hermosas, y que en esto lindo, en este hermoso, en estas letanías, en estas ceremonias hay santidad. Entonces nos metemos en esta santidad, y cuando nos encontramos es con que
inmoralidad, es perversión, porque bajo este manto de doctores de la ley, bajo este manto de correctores de herejes, bajo este manto de maestro, bajo este manto de profetas, de profetisas, bajo este mando de esta santidad, está repleto de gusanos de Satanás. Por esa razón, cosas suceden en medio del pueblo de Dios, porque ya el Espíritu de Dios no es quien gobierna. Y ahora son los hombres que gobiernan y dicen al Espíritu de Dios, tírase en el piso, y el Espíritu de Dios, pues ellos creen que se va a revolcarse en el piso. Y en este revolcarse, dicen qué poder. Después en este revolcarse, muestra a los gusanos, entonces la pasión, las pasiones de estos gusanos llena al pueblo, porque no están en esta santidad del Espíritu, y que el Señor está en su templo. Cállese delante de él toda la tierra. El Señor se sienta en su trono. Entonces todo su falda llena el trono y humo sale. Nadie puede entrar, nadie puede salir, porque ellos no lo quieren así. Mis queridos hermanos, es necesario que repensemos las cosas. Es necesario. Mis amados, el tiempo se acabó. Nos quedamos en el verso 7 para que el próximo jueves, Dios mediante, continuemos con el verso 8, porque eso es supremamente importante, porque eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No tendremos que estar andando escondiéndonos de la vista de los demás, sino tenemos que vivir delante de los demás como un libro abierto, porque Papá Dios sabe todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, Él lo ve. Y los ángeles son testigos y no hay forma de escondernos. Mis amados, nos quedamos hasta ahí. Padre bendito, te damos gracias, porque eres maravilloso, porque estas cosas los ha colocado para ayudarnos a hundirnos, a fundirnos en tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente en Él podemos ser más que vencedores. Solamente en Él podemos vencer todas las cosas de la carne. Solamente en Él podemos agradarte. Te damos gracias. Padre, ayúdenos, por favor. Tú sabes que no podemos. Por nosotros mismos no podemos. Pero por favor, ayúdenos a estar en ti, a prestar oído dócil a tu Santo Espíritu, oh bendito Dios, para que sea Él santificándonos con su presencia. Y así podamos vivir solo por ti y para ti. En tus manos nos encomendamos. Perdónanos nuestras equivocaciones, nuestros errores. Perdónanos, oh bendito Dios, por habernos dejado confundir. Ayúdenos a vivir en ti, por ti y para ti. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Buenas noches, dulce sueño, feliz descanso.